René, tal amigos de Sax, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy yo tengo el placer de que esté conmigo de regreso el maestro Miguel Ángel Villanueva para platicarnos de lo que está trabajando y de muchas cosas más. Muchísimas gracias por estar de regreso conmigo el día de hoy, maestro. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, gracias y gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Perfecto. Oiga, pues vamos a empezar por lo último. Presúmanos. Doctor en interpretación. Sí, ¿Qué hace sí, un bueno, doctor en interpretación? Platícanos de esta aventura que se aventó ahora. bueno, es un grado académico que en realidad es simplemente un referente del trabajo que se hace dentro de la academia, ¿no? O sea, como licenciatura, maestría, y digo, fuera del ámbito académico simplemente es un referente, ¿no? Pero dentro del ámbito académico eso implica hacer labores de investigación, en el caso del doctorado, es abordar un tema que no se haya abordado y generar Ok. conocimiento nuevo. En este caso, mi tesis abordó el tema de la música mexicana para flauta y orquesta, o sea, para flauta solista, en el siglo XXI, ¿no? Que es básicamente el trabajo que he venido haciendo en los últimos 20 años con diferentes compositores mexicanos en el ámbito de la música académica. Muy bien, ¿y cómo se siente con...? Porque obviamente entiendo que cuando estamos buscando conocimiento, incluso por ahí dicen que ya no se está descubriendo nada nuevo, sino nada más estamos como, pues, volteando la tortilla y viendo nuevas formas de crear. Pero a mí me encanta gente como es que es proactiva y que sigue buscando la forma pues, de escarbar en el conocimiento. Entonces, ¿cómo ve usted esta parte donde les permite a ustedes ahondar más en este caso, por ejemplo, su instrumento? Pues en realidad, digo, no tengo la capacidad para decir, para afirmar que ya todo está descubierto y que simplemente estamos reciclando el conocimiento. Pero lo que sí es importante es saber que hay nuevas perspectivas, ¿sí? Ok. Es decir, conforme van cambiando las generaciones, la manera de ver los fenómenos es diferente y eso es lo que nosotros aportamos, ¿no? Una manera diferente de ver quizá un mismo fenómeno, porque efectivamente, por ejemplo, en el campo solista, la figura del solista viene pues desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, incluso un poquito antes, pero en sí la figura del solista moderno tal y como lo conocemos hoy, que es un músico que está tocando acompañado por una orquesta, es una figura que viene del siglo XVIII y cuyas características se definen ya de manera moderna en el siglo XIX. Y efectivamente, yo te puedo hablar de que los programas de las orquestas, todas las orquestas sinfónicas, filarmónicas, tienen generalmente, está estructurado de la siguiente manera, una pieza corta, luego viene la obra con solista, que puede ser piano, flauta, violín, voz, el intermedio y después viene la obra sinfónica. Sin embargo, no hay investigaciones acerca de la actividad de los solistas, hay muy poco trabajo hecho sobre esto, a pesar de que la participación del solista abarca aproximadamente un 30% mínimo del programa de las orquestas. Y curiosamente hay muy poco escrito. Entonces, yo creo que siempre hay algo que descubrir, ¿no? En el sentido de la investigación, nada más hay que ser observador, detectarlo y entonces meterse a investigar. Y aparte, y la perspectiva que usted tiene me encanta, porque dice, bueno, a lo mejor también tenemos otra forma de decirlo y de entenderlo, porque vivimos épocas totalmente distintas, ¿no? Claro, y en este sentido también es importante saber que en el trabajo que uno hace de investigación histórica, a mí, digamos, hay pocos escritos acerca de los músicos que se relacionaron con los grandes compositores, con Beethoven, con Mozart, con Brahms, etcétera, o en el caso de los nacionales, con Moncayo, con Carlos Chávez. Y esos escritos de la gente que se relacionó con ellos, son muy escasos. Entonces, pensando un poco en el futuro también, yo quise, en el último capítulo de mi trabajo, poner la relación y cómo yo he ido trabajando con tres compositores, en este caso que fue la muestra de tres compositores, para la posteridad, porque de aquí a 100 años pues Mm, ya no vamos a existir, pero quedará información del trabajo que yo hice con estos compositores, ¿no? claro. Y es una idea súper interesante, porque al final nosotros
si hoy en día cuando vemos a los actores, a los artistas o a la gente que compone, los vemos como personas de otro mundo, ahora pensar en alguien tan grande como Beethoven, pues obviamente es alguien que no tenemos ni idea de quién era como ser humano. Y yo creo que el problema de eso es que terminamos pensando que no eran seres humanos hasta cierto punto y entonces hoy en día pensamos que nadie puede llegar a ese grado de genialidad. Entonces creo que esto que usted hace también nos hace bajarlos a la escala de humanos, de lo que pues siguen siendo humanos en el día a día, ¿no cree? Así es, digo, hay aspectos, nosotros conocemos los aspectos de la vida de Beethoven o de Mozart a través de sus cartas, ¿no? Porque afortunadamente sí hay cartas en las que ellos muestran sus maneras de ser, sus problemáticas, lo que les perturbaba de la cotidianidad, ¿no? Esa lucha entre dedicarse a lo sublime, que es la creación artística, pero tener que aterrizar día con día con la lucha cotidiana como personas, ¿no? De comer, de tener que trasladarse, de tener Mm. que tratar con gente que no los entiende o con los cuales tienen problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, toda la investigación es muy importante porque el investigador lo que hace es tomar diferentes elementos y traerlos a una perspectiva moderna que sea entendible por el Mm. público actual, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ah. Maestro acaba de incorporarse al Conservatorio de Música como catedrático, que aparte Sí. ya daba clases en la UNAM. ¿Cómo, qué es lo que más le gusta a usted de dar clases y de estar en contacto con la gente joven? Pues, en primer lugar, es la responsabilidad de, eh, de tener la vocación de un estudiante para llevarlo a un nivel profesional que cumpla con la misión del artista, que es difundir el arte, ¿no? A la sociedad. Mm. Entonces, para mí es muy importante que los muchachos que entran muy enfocados en tocar un instrumento amplíen su perspectiva y que no se olviden para qué y para quién estamos los artistas, ¿no? Y nosotros estamos para la sociedad, ¿no? Para tocar en los lugares donde, pues, donde no se conoce la música. Esa es nuestra primera misión, yo creo, ¿no? Entonces, cada muchacho tiene su, este, su ilusión, su idea de lo que va a ser la actividad profesional. Y, por ejemplo, ha cambiado mucho la población porque actualmente hay más mujeres que estudian la flauta transversa que varones. De hecho, en el Conservatorio Nacional de Música, prácticamente toda mi clase es de chicas y solamente hay un varón que toca la flauta en mi clase, ¿no? Yo tengo aproximadamente 10 alumnos, 10 estudiantes. Ajá. Y esto es algo también muy revelador, ¿no? De cómo las mujeres han ido tomando lugares, ¿verdad? Ujú. Que antes estaban nada más reservados a cierto, en este caso a los varones, etcétera. Y bueno, eso es algo muy interesante. Entonces nosotros los maestros tenemos la responsabilidad de que esa vocación y ese talento se trabaje a un nivel profesional. Ujú. Me acuerdo que la vez pasada platicábamos un poco sobre las diferencias que hay, ¿no? Por ejemplo, en el profesionalismo aquí en México y el profesionalismo externo. Y ahora me doy cuenta que usted ha andado todo el tiempo de viaje y ha estado de aquí para allá. ¿Ha cambiado su perspectiva respecto a esto? ¿Qué nos falta en México para poder ser más contundentes, más serios, profesionalizarnos más como profesionales en la música? Pues mi hermano, que también fue profesional de la música, ahorita ya se jubiló, pero él decía, si pudiéramos combinar la disciplina europea con el temperamento latino, seríamos grandes, seríamos una Claro. potencia mundial. Y yo Ujú. creo que es eso, yo creo que es la disciplina, ¿no? Porque la actividad artística a alto nivel implica una disciplina enorme, ¿sí? Es decir, realmente de todos los días hay que tener una vocación muy fuerte, muy acentuada y tener un propósito muy claro, ¿no? Y actuar con Ujú. determinación. Ahora bien, actualmente no es como cuando yo empecé. Cuando yo empecé casi no había repertorio, había poco repertorio para, en este caso, para mi instrumento. Actualmente hay muchísimo repertorio. Entonces, cada vez que yo salgo a tocar,
yo llevo música de compositores mexicanos y siempre es muy bien recibida. Entonces lo que yo les digo a los muchachos justamente es que es importante que ellos estén conscientes que México es un gran generador de producto cultural de alto nivel. O sea, y entonces nosotros como intérpretes tenemos la responsabilidad de tener una formación a alto nivel para presentar ese repertorio a alto nivel también, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues también les digo lo que yo creo que es válido para cualquier profesión. Tu talento te va a abrir las puertas, pero tu comportamiento te las puede cerrar. Entonces hay que tener un código de comportamiento profesional que hay que ir aprendiendo, ¿verdad? Para que si el talento me abre una puerta, mi comportamiento haga que yo me quede ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, muchas de las cosas tiene que ver con la actitud, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso a veces no lo enseñan en las escuelas, ¿no? Dice, uno piensa que es nada más cuestión de conocimientos y ya adquiere uno el conocimiento, pero, pero ¿qué comportamiento vas a adoptar al haber adquirido ese conocimiento? Si vas a ser una persona arrogante nada más porque sabes más que otro, pues entonces ya eso pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, nosotros obtenemos el conocimiento para cumplir una función dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que se espera de nosotros finalmente. Sí, claro. La siguiente pregunta que me dio mucha curiosidad cuando estuve leyendo lo que ha estado haciendo los últimos meses es, está dando clases, sale de viaje, estudia, toca. ¿Cómo se hace para poder hacer tanto y darse tiempo para hacer tanto cuando la mayoría de la gente decimos, quiero que el día tenga 48 horas, pero usted tiene 24 y dígame que ha andado de viaje todo este tiempo y hace tanta cosa? Pues bueno, los viajes en realidad son de unos cuantos días, pero son muy intensos, ¿no? O sea, acabo de estar en Colombia el mes pasado, vine a México a presentar mi examen de doctorado y después, la próxima semana me voy a Ecuador, luego regreso a Colombia, a festivales en distintas ciudades y después regreso a seguir trabajando aquí con los muchachos. Y sí es una cuestión de organización. Mira, lo que te puedo mostrar, le puedo mostrar al público, es que pues yo me organizo así. Este es mi calendario del Ok. semestre, día por día. Entonces yo voy anotando todo y soy muy organizado, justamente planeo todo y todo está muy organizado y bueno, en función de eso, pues actúo finalmente. Ujú. Me encanta porque a veces, muchas ocasiones solemos, o la gente suele decir, es que los artistas no son estructurados, en los artistas pues esperan a la musa y cosas así, pero me encanta porque con platicar con gente como usted nos demuestra que no, que la disciplina y la organización son importantes en cualquier área, cualquier profesión. Sí, bueno, yo les diría que dejen de ver películas gringas porque, pues, porque pintan a los artistas como si fueran Ujú, gente de otro planeta y idealizan mucho y romantizan mucho. ujú, No, el artista, actualmente el artista de alto nivel es un artista, es una persona súper organizada, disciplinada, profesional, consciente, comprometida y bueno, pero para eso hay que tener vocación y hay que desarrollar todas las áreas, ¿no? El área intelectual, de planeación, conocimientos, el área física, de las habilidades, tocar el instrumento, estudiar mucho, pero también la parte actitudinal, ¿no? Que la parte emocional hay que desarrollarla bastante para poder tener relaciones públicas, relacionarse con la gente, no perder de vista para qué estamos tocando y es para la sociedad, para la gente. y este me encanta porque incluso también medio lo tocamos la conversación pasada que tuvimos respecto a cómo incluso ahora durante la pandemia, pues fue tan importante darnos cuenta que muchas otras cosas que a veces vemos más cercanas, durante el tiempo que estuvimos encerrados, la música, el arte, ese contacto humano era lo que más extrañábamos. Y es justo en lo que usted está haciendo ese énfasis, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? O en este caso ustedes, ¿para qué están ustedes como intérpretes para cumplir un rol social? De algo que nos mantiene unidos y vivos, ¿no? Así es, y bueno, nosotros siempre agradecemos mucho a los medios de comunicación cuando nos permiten hablar de estas cosas, porque sí hay que quitar esta idea de que el músico profesional prácticamente no existe, ¿no? Que la música no es una profesión. Y por Mm, eso se demerita tanto la remuneración a los músicos, a los maestros de mm, música,
Y a veces es una especie de doble moral, porque en el fondo sabemos que la educación artística es importante para la persona, para el ser humano, que la actividad artística es importante, ¿no? Que el trabajo de los músicos, de los actores, es muy importante, pero no estamos dispuestos a apoyar políticas que valoren el trabajo de los artistas, ¿no? Seguimos asustándonos si nuestro hijo o nuestra hija nos dice quiero ser artista o quiero ser músico. Entonces, pues eso tiene que ir cambiando poco a poco y bueno, por eso yo siempre agradezco que ustedes nos den la oportunidad de platicar y de hablar y comentar esto en público. Para mí es un placer tenerlo aquí. ¿Hacia dónde va, maestro? ¿Qué es lo que le gustaría tener a futuro? ¿Tiene algún sueño? ¿Dónde se ve usted en unos años, ya que es tan activo en sus actividades? Bueno, a mí, digamos, en un futuro de aquí a unos 10 años, yo creo que espero seguir tocando todavía, dando conciertos donde me permitan darlos. Ahora que me dediqué a escribir la tesis de doctorado, me nació una pasión muy fuerte por la investigación, sobre todo ver todo lo que ha habido en México. El siglo XIX es apasionante en México, realmente México era un territorio muy interesante y en el terreno de la música también. Entonces, me gustaría seguir investigando para editar un libro sobre específicamente la flauta en México. Eso este, bueno, es importante para mi área. Y por otro lado, en la parte académica, pues me gustaría seguir contribuyendo a la formación de los jóvenes. Hay muchachos, hay chicas que tocan muy bien la flauta transversa. Entonces yo me dedico, por un lado, a hacer la labor académica como maestro, pero también como organizador de los eventos nacionales importantes, que son el Festival de Flauta Ujú. Transversa y el Concurso Nacional de Flauta Transversa, que este año fue en marzo, me parece, tuvo una muy buena respuesta y entonces a partir de mi regreso de Colombia, justamente en octubre, ya a finales de octubre, me daré a la tarea de empezar a ya organizar el del próximo año, ¿no? En 2024. Perfecto. Ahorita que dijo sobre que el siglo XIX es muy, muy interesante, me quedé pensando en, a lo mejor si alguien nos está viendo y le interesa como empezar a meterse a lo mejor a algo sobre flauta, algún compositor mexicano, que bueno, que yo creo que Moncayo es de los más conocidos, pero a ver, recomiéndanos un par de nombres que usted diga, bueno, para alguien que apenas está empezando a entrar en este mundo, creo que esto sería no me gustaría decir digerible, pero creo que sí a veces, para alguien que no tiene el gusto desarrollado, sí es importante que vaya metiéndose poco a poco, ¿no cree? Pues hay varias tesis ahí, si se meten a TesiUNAM, hay varias tesis a propósito del siglo XIX en la música. Por ejemplo, están Ok, las investigaciones de la doctora Luisa del Rosario Aguilar. Ella tiene dos tesis de maestría y doctorado sobre la imprenta musical en México en el siglo XIX. Por ejemplo, esa tesis, bueno, esas dos tesis son muy interesantes, porque, por ejemplo, yo descubrí que las las imprentas estaban asociadas a la industria textil, porque el ok. papel se hacía del desperdicio de la tela. Entonces tenían que estar juntas para poder fabricar el papel y poder imprimir. O sea, esas cosas que, bueno, uno actualmente Ujú, no pensaría, ¿no? Está claro. también las tesis de la doctora Yael Vitrán, a propósito también de las mujeres en la música y también de los reglamentos del teatro en el siglo XIX, porque actualmente el comportamiento del público, hay gente que se enoja si alguien hace ruido, por ejemplo, en un concierto. Pero en el siglo XIX la gente hablaba, caminaba, le gritaba a los músicos, a los actores, o sea, eran espacios muy ruidosos, y actualmente nos quejamos cuando alguien usa un pequeño ruidito o suena un celular, pero la verdad es que en el siglo XIX era un relajo los teatros, ¿no? Entonces, entender que México es un país joven, es una nación joven, tenemos 200 años como país independiente. A veces nos autocriticamos muy severamente, ¿no? Y pensamos que estamos muy atrasados,
pero en realidad después de 200 años no lo hemos hecho tan mal, fíjate. O sea, además los primeros 100 años de México independiente fueron un relajo. Tuvimos un presidente que duró 45 minutos, ¿no? Y luego se dio el poder. O sea, hay figuras así en el México decimonónico que son muy interesantes. Y todo eso afectó a la música, ¿no? O sea, en el siglo XIX se creó el Conservatorio Nacional de Música, por ejemplo. Sí, y fue como una protesta de los músicos que estaban en contra de la influencia de la ópera italiana y de las influencias todavía extranjeras que no permitían que la música de los compositores Mm. mexicanos se desarrollara. Entonces, el conservatorio nace como una, digamos, como una decisión de protesta, que es muy interesante todo esto, saberlo, ¿no? Para apreciar también las instituciones, como en este caso el conservatorio. Claro, en la intención de desarrollar nuestra identidad como nación. Y su tesis también está ahí en donde nos dijo, Sí, se puede consultar en línea ahí en TESIUNAM, ¿sí? Se tesis llama así, UNAM. Música Mexicana para Flauta y Orquesta del siglo XXI, así se llama. Perfecto. Maestro, yo estoy bien a gusto platicando con usted, pero ya sé que usted es un hombre ocupado. ¿Hay algo más que quiera platicarnos, invitarnos a hacer algo? Pues quiero invitarlos a mi concierto. Bueno, si tú me permites, quizá unos días Claro. antes a lo mejor te contacte. El 9 de diciembre voy a tocar aquí en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Arte, un recital con un programa para flauta y piano, obras para flauta y piano. Entonces, eso va a ser a las 11 de la mañana en el Museo Nacional, en el Salón de Recepciones, que es un lugar bellísimo. Está abierto al público, es entrada libre, para que no digan que Ok. la música clásica es elitista, ¿verdad? Y entonces van a escuchar ahí obras de diferentes épocas, de diferentes compositores y compositoras. Y bueno, pues invitarlos a que vayan a escuchar la música en vivo es lo mejor. Siempre ir a escuchar música en vivo. Definitivamente. Ahí lo veo entonces, Silvia, que tengo el placer de conocerla en persona, lo veo el 9 de diciembre. Ah, pues estaría bien, me encantaría. ¿Eh? Claro que sí. Le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar otra vez de regreso conmigo y sobre todo por todo el conocimiento que siempre comparte con nosotros. Créame que tener una voz, yo creo, de la calidad de su experiencia, para mí siempre es un encanto. Tenga una bella tarde, profesor.